Vamos a hablar acerca de la analítica para la industria de consumo masivo. Tenemos muy buena asistencia. Les agradezco mucho a todos por su tiempo. Vamos a ver un poquito la agenda de hoy. Vamos a hacer una corta presentación acerca de Itenova, quiénes somos nosotros. Vamos a hablar un poquito acerca de la contextualización y el uso de la analítica en la industria del consumo masivo. Y por último, vamos a cerrar con una demostración que nos va a hacer Estefanía Meluk acerca de algunos aceleradores y casos de uso muy prácticos que tenemos para la industria del consumo masivo. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas para que las preguntas que se vayan haciendo durante el webinario nos las hagan hacia el final. Bien. Entonces, básicamente, Itenova es una compañía colombiana. Hoy en día tenemos somos Silver Partner de SAP, somos partner de Master de TIPCO y somos partners de Microsoft en todas las soluciones analíticas. Tenemos más de 100 clientes, afortunadamente todos satisfechos en más de 10 países y tenemos alrededor de unos millón de usuarios activos en analítica, usando pues tanto como clientes como usando las soluciones que nosotros implementamos. Esta es alguna de la presencia que tenemos en Latinoamérica. Como ven, pues estamos en diferentes industrias de consumo masivo, donde más tenemos presencia es en México y aquí en Colombia. Bien. Digamos que de nuestro portafolio, nosotros trabajamos un portafolio de 360 grados en todo lo que tiene que ver con la práctica analítica. Trabajamos todo lo que tiene que ver con la parte de analítica descriptiva, todo lo que tiene que ver con la parte de reportería interactiva, reportería estática, toda la parte descriptiva a nivel también de tableros de control. Trabajamos también todo lo que tiene que ver con modelos avanzados de analítica, desarrollamos en coinnovación con nuestros clientes cualquier tipo de modelo estadístico que requiera para soportar tanto su operación como su estrategia, y aquí pues trabajamos con diferentes lenguajes como Python, R o otras herramientas pues que nos permiten ser muy afinados en estos modelos que realizamos. También trabajamos un tema de analítica como servicio, ¿sí? Digamos que hay algunas compañías que no quieren eh, complicarse de alguna manera la vida o no quieren tener infraestructura propia. Entonces nosotros ahí pues trabajamos la analítica como servicio, en donde nosotros le entregamos al cliente absolutamente todo desde la extracción de sus datos, la adquisición de sus datos, y montamos en la nube todo lo que es la parte de respuesta de preguntas, de las preguntas de negocio que tengan nuestros clientes. También tenemos una práctica muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la parte de analítica financiera, donde trabajamos herramientas analíticas para revisar todo lo que tiene que ver con motores de cálculo de costos y rentabilidad, todo lo que es la parte de planeación y consolidación financiera. Trabajamos también todo lo que tiene que ver con tecnologías inteligentes, es decir, todo lo que es la parte de Machine Learning, Internet de las Cosas, chatbots, todo este tipo de tecnologías. Y tenemos servicios complementarios, que es todo lo que es la parte de consultoría, gestión de datos, calidad de datos, gobierno de datos, entre otros. Y parte de lo que les vamos a mostrar en este webinario de hoy son los aceleradores de industria. Básicamente son aceleradores que nos permiten, en todos estos años de experiencia, poderles llevar a ustedes algunas de las mejores prácticas, tanto que hemos recopilado nosotros en nuestra experiencia con los diferentes clientes que tenemos, como la experiencia que traemos con los fabricantes de las diferentes soluciones que nosotros hoy en día comercializamos. Estos son algunos de nuestros clientes por diferentes sectores, que ya los habíamos visto anteriormente, pero los tenemos aquí por diferentes industrias. Bien. Entonces, bueno, sin más preámbulos, y muchas gracias por atender este webinario. Básicamente aquí vamos a hablar un poquito del consumo masivo. El consumo masivo, básicamente, ¿qué es? Son sectores que tienen diferentes opciones como bebidas, alimentos, salud, higiene, ropa, calzado, electrodomésticos,
entre otros tipos de productos que básicamente, como dice su nombre, son de consumo y son masivos, ¿cierto? Básicamente este sector hoy en día, ¿qué está enfrentando? Están enfrentando un crecimiento realmente bajo por la competencia que hoy en día, ¿sí? La reducción de sus márgenes de ganancias, cada vez se ven más afectados sus márgenes, básicamente por la guerra de precios que hay en el mercado. Y estas compañías se han visto se han visto que tienen que ir hacia la transformación de su modelo de negocios. ¿Sí? Entonces hoy en día todos vemos que ya no es el típico negocio tradicional, sino que ya son negocios que vienen por internet, que se venden de otra manera y que cada vez esta industria trata de ser mucho más activa en lo que tiene que ver con los clientes, ¿sí? En lo que tiene que ver con cómo vamos a abordar esos clientes que cada vez son muchísimo más exigentes. Entonces, obviamente, estas empresas, teniendo en cuenta estas dificultades que hoy en día tienen y en este mundo obviamente cada vez más cambiante, pues las prioridades que tienen es optimizar sus recursos, conocer, por ejemplo, en tiempo real el estado de sus entregas. El tema de las entregas para este tipo de industrias es demasiado importante, ¿sí? Porque ahí donde está, digamos, el diferenciador que puedo hacer frente a la competencia, mejorar la estrategia, por ejemplo, de colaboración tanto con su cadena de proveedores y sus socios, por ejemplo, como el retail, casi la mayoría de productos de consumo masivo se venden con el retail. Y es muy importante para esta industria desarrollar una estrategia de social media en los consumidores finales. Bien, todo ello obviamente sumado a la necesidad de impulsar, como lo decía ahora, el tema de comercio electrónico e innovar en sus productos y servicios. Este es un tema demasiado importante para este sector. ¿Sí? Todo esto obviamente se puede apalancar si nosotros tenemos la capacidad de apoyarnos en los datos y devolvernos y devolver esos datos una herramienta estratégica para la compañía. Bien. Entonces, digamos, eso es un poquito de las necesidades que hoy en día, lo que está pasando hoy en día en el consumo, en el sector de consumo masivo, y ustedes que están, digamos, en ese sector, pues lo conocen de primera mano. Vamos a hablar un poquito acá y a ponernos en contexto con lo que está pasando hoy a nivel tecnológico, ¿sí? Nosotros venimos de una revolución, venimos atravesando por una revolución industrial bastante fuerte. Y hablando un poquito de historia de la industria, hace más de 100 años teníamos la industria 1.0 en donde habían sistemas mecánicos, todo era hidráulico, todo era vapor. Ya la industria 2.0 nos empieza a hablar de producciones en serie, montajes en serie, ya hay energía electromecánica. Acá es donde se empezaron ya, digamos, a hacer producción en serie de automóviles, en donde Ford fue una de las empresas pioneras en este tema. Luego en los años más o menos 70 venimos con la industria 3.0 en donde ya hay automatización, ya hay PSLs, algunos PSLs, ya empezamos a manejar esa cadena de producción a través de computadoras y electrónica, pero hoy en día ahora ya tenemos temas de transformación digital de la producción, tenemos robots inteligentes, sensores inteligentes y obviamente tenemos la analítica para la toma de decisiones. Entonces, hoy en día, digamos que estamos combinando una industria a la cual todos estamos empezando a absorber y a entender porque cada vez hay diferentes tecnologías que uno no termina de conocer una tecnología cuando ya estamos viendo que hay otra, ¿sí? Y obviamente, por el otro lado, tenemos proveedores, tenemos retails mucho más industrializados, mucho más tecnificados, mucho más exigentes. Y por el otro lado, tenemos también clientes mucho más conocedores, mucho más evolucionados, por decirlo de alguna manera, en donde tenemos que estar siempre trabajando con todas esas variables de industria para poder sobresalir y ser mucho más competitivos. Bien. Entonces, ya profundizando un poquito más en la industria 4.0, nosotros vemos que tenemos, por ejemplo, computación en la nube. Ahorita todos nos estamos migrando hacia la nube, o sea que los temas on-premise o los temas in-house o las máquinas, los servidores que teníamos antes, ya estamos un poquito aboliendo eso. Estamos
tratando de volcarnos hacia la nube, y eso nos va a permitir que nos enfoquemos más en nuestro propio negocio. Bien, tenemos tecnologías, por ejemplo, como realidad aumentada, ¿sí? Que donde podemos, le podemos permitir, por ejemplo, al usuario una experiencia, digamos, de realidad aumentada sin que el producto esté completamente en sus manos, y eso, digamos, es una ventaja para este sector. Todo el tema del Big Data, que nos permite tener unos altos volúmenes de información y con diferentes tipos de estructuración, simulación de escenarios, todo lo que estamos viendo ahorita de RPAs, de robots, de chatbots, que esto nos permite, digamos, de alguna manera interactuar más con todo nuestro entorno, tanto como proveedores como clientes, y automatizar mucho más eso. ¿Por qué? Porque hoy en día necesitamos estar más en contacto con nuestro entorno, y para eso necesitamos manos. Y obviamente, como no tenemos la capacidad de tener tantas manos en nuestra compañía, ahí empezamos a trabajar mucho con el tema de robots. También obviamente estamos en el boom de las impresoras 3D, todo lo que tiene que ver con la parte 3D. Tenemos que tener una capacidad de integrar demasiados sistemas de información al mismo tiempo. Obviamente el Internet de las cosas, que en muchas áreas nos están facilitando la vida para tener inclusive mayor información del consumidor, mayor información de nuestro producto, mayor información de nuestra cadena de producción, y obviamente todo eso necesita temas de seguridad. Entonces todo nos estamos viendo implicados en esta avalancha de tecnologías que estamos viendo con la industria 4.0, y muchas veces en todo eso nos podemos perder y nos podemos desenfocar. Entonces hay que tener cuidado con eso, y precisamente por eso quisimos traer un poquito como esta encuesta que hizo IDC el año pasado, acerca de cuáles eran las iniciativas que tenían la mayoría de empresas, estas de empresas medianas de consumo masivo. Entonces acá vemos que hay muchas empresas que tienen el tema que tienen en su prioridad consolidarse, modernizar su ERP. Obviamente aquí es donde tienen toda su cadena de producción, todo su core de negocio. Segundo está consolidación, optimización de la infraestructura, la parte de seguridad informática, lo que hablábamos ahorita de todo lo que tenía que ver con la nube. Pero acá tenemos, digamos, lo que tiene que ver con la parte de Big Data, Analytics e inteligencia de negocios. Bien, y digamos que para nosotros, desde nuestro punto de vista, acá se evidencia como el 27%, pero la parte de analítica de negocios y la parte de poder tomar mejores decisiones es una parte crucial y es muy importante para las compañías. Seguramente para las compañías de consumo masivo, que son un poco más medianas, pues obviamente es más importante tener un ERP, porque ahí es donde está toda la información. Pero en algunas compañías que ya son más grandes, que ya el ERP lo tienen muy consolidado, muy estable, pues la parte de inteligencia de negocios y analítica se vuelve un factor fundamental en la estrategia de la compañía. Entonces acá tenemos otros factores como los que yo ya les estaba mencionando. Entonces acá quería contextualizarlos un poquito como con todas esas tecnologías que estamos viendo, esta revolución industrial, pues cuál es la prioridad que hoy en día tienen las compañías que pertenecen al consumo masivo. Y hablando un poquito de esos retos y desafíos en la empresa de consumo masivo, pues obviamente hoy en día tenemos una experiencia de omnicanalidad impresionante. Entonces, tenemos clientes que son mucho más exigentes, clientes que compran por internet, compran por dispositivo móvil, por teléfono, que nos ven en redes sociales, o sea, que nos ven en toda parte, y toda esa información, todo eso nos va a generar una cantidad de datos que las compañías tienen que estar preparadas para poderlas transformar y para poderlas analizar en un momento dado, ¿sí? ¿Por qué las necesitan analizar? Porque necesitan ver tendencias, necesitan tomar decisiones con base a lo que está pasando, con base a lo que está pasando con nuestros clientes. Bien, entonces por eso muchas veces se habla de Big Data, ¿sí? Porque Big Data lo que nos maneja es el tema de grandes volúmenes de datos asociados con diferentes clases de información. Entonces aquí podemos hablar de información estructurada, no estructurada, información de voz, información de textos, imágenes, etcétera, que tenemos que tener la capacidad de poder procesarla. ¿En qué? En la parte de analítica de negocio, que esto es lo que nos va a llevar a nosotros poder procesar toda esa información y que esa información se vuelva
una información entendible y que esa información me dé los datos y me dé las bases para que ustedes puedan tomar decisiones estratégicas en su compañía. Ya venimos con otras necesidades y desafíos, por ejemplo, como el tema de inteligencia artificial, que esto no es más que la misma analítica de negocio, pero que que estos mismos algoritmos de inteligencia artificial puedan tomar decisiones en un momento dado por nosotros, podamos operacionalizar esas decisiones y podamos ser mucho más eficientes en esa toma de decisiones. Bien, obviamente todo esto viene asociado con un tema muy importante y es que nosotros en las compañías necesitamos aumentar nuestra rentabilidad y garantizar nuestra sostenibilidad en el tiempo. Todo eso lo podemos, si nosotros combinamos todos esos factores, pues podemos mejorar una presencia en el mercado, una participación en el mercado y poder innovar en el modelo de negocio que cada uno de ustedes tiene. Bien. Entonces, digamos que esas capacidades analíticas de machine learning, de inteligencia artificial, lo que van es facilitar la detección de los cambios por el entorno económico, ¿sí? Ahorita hablábamos que hay muchos cambios, pero muchas veces no nos damos cuenta de esos cambios sino hasta cuando ya es demasiado tarde. Entonces, todas estas tecnologías, específicamente la parte analítica, pues nos permite poder identificar eso antes de, ¿sí? ¿Y por qué pasan esos cambios en el entorno? Por tendencias, por ciclos que pasan en el mercado, por la modificación de hábitos de consumo que lo estamos viviendo hoy en día y entre otros elementos. Básicamente, ¿para qué? Para mejorar así la toma de decisiones. Entonces, la analítica en el consumo masivo, por ejemplo, nos permite tener información clave para todo lo que es la parte de planificación de la producción, para generar generación de campañas de marketing más afinadas al mercado objetivo. Nosotros todos los días nos encontramos con que las compañías gastan muchas cantidades de dinero en todo lo que tiene que ver con estrategias digitales, estrategias de SEO, estrategias de SEM, temas de remarketing, temas de publicidad, pautas, mercado tradicional. Pero digamos que si nosotros no tenemos la habilidad de poder encontrar los patrones que hay en los datos, tanto del mercado, del entorno, como los que nosotros mismos tenemos, muchas de esas estrategias se van a perder o no vamos a tener esos porcentajes de conversión que queremos y no vamos a cumplir esos KPIs como lo esperamos. Bien, entonces aquí es importante para la generación de las campañas de marketing. También digamos que es importante establecer una mejor afinidad con el cliente a través de las redes sociales y es lo mismo. ¿Cómo llego yo a mi cliente objetivo? ¿Cómo le transmito yo a mi cliente ese mensaje que le quiero transmitir? Pero lo más importante, porque ustedes hacen muy bien el trabajo en la publicidad, pero es cómo le llego yo a esas personas, o sea, a cuáles grupos objetivos les llego para que sea mucho más eficiente mi campaña en redes sociales. También cómo respondemos mejor a las necesidades y gustos cada vez más complejos y exigentes de, por ejemplo, las diferentes generaciones que estamos evidenciando hoy en día. Entonces tenemos, por ejemplo, los baby boomers que buscan el bienestar, productos duraderos, de marcas conocidas. La generación X, por ejemplo, quienes son escépticos de la publicidad, prefieren precios bajos, pero productos muy funcionales. Los millennials, por ejemplo, que a ellos lo que les interesa son productos sustentables, más saludables, que ayuden con el medio ambiente, ¿sí? Y la generación Z, que hoy en día está ávida de experiencias continuas, asombrosas, que los sorprendan, que no sean aburridas y que se salgan de lo cotidiano. Entonces, hoy en día tenemos como todas esas necesidades que tenemos que abordar. Entonces, ¿cómo respondemos a estas necesidades con la analítica? Por ejemplo, ¿cómo evaluamos el impacto de una campaña para optimizar la inversión, por ejemplo, que hablábamos de marketing? ¿Cómo proponer estrategias de venta cruzada? ¿Cómo determinar qué segmento de cliente puedo llegar? ¿Cuáles son los productos más demandados por mis clientes? ¿Cómo logramos identificar la influencia de esos competidores en determinadas zonas? Entonces, para ello, Estefanía nos va a mostrar una serie de aceleradores que nosotros traemos a ustedes para que ustedes puedan identificar cómo desde la analítica y cómo desde estas necesidades podemos empezar a responder estas preguntas de negocio. Entonces, por ejemplo, tenemos análisis de segmentación que nos permite agrupar en clúster objetos similares para nosotros poder identificar
cómo negociamos de alguna manera mejor con el retail, análisis de propensión para que un cliente realice una determinada acción que queremos, por ejemplo, en la parte de marketing. Y tenemos, por ejemplo, temas de análisis de afinidad para encontrar categorías de producto que a menudo son comprados juntos por un cliente. Entonces, esto nos permite temas de innovación, cómo saco productos juntos y cómo puedo también negociar ese tema con el retail. Bien, entonces, a continuación yo los dejo con Estefanía Meluc, nuestra líder funcional en analítica, que nos va a mostrar ya directamente en el sistema cómo esto que estamos hablando ahorita lo podemos hacer realidad en una estrategia de inteligencia de negocios. Muchas gracias y Estefanía, te dejo para que sigas con la presentación. Listo, bueno, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Listo, muy bien. Entonces, Dani, por favor, me confirma si ya están viendo mi pantalla. Sí, Estefanía, adelante. Listo, súper. Bueno, entonces en línea con lo que nos comentaba Carlos previamente, pues la idea es que a través de estas demostraciones podamos evidenciar un poquito cómo desde soluciones analíticas podemos darle respuesta a esos retos y a esos desafíos de la nueva generación, que es la 5.0, como ya nos lo mencionaba. Entonces, para ello vamos a hacer un recorrido por diferentes modelos, como el modelo de segmentación, de propensidad, de afinidad. También la idea es revisar cómo las capacidades de georreferenciación analíticas pueden brindar respuestas a preguntas de negocio que teníamos, o incluso podemos descubrir otras que no teníamos contempladas, pero que son igualmente valiosas. ¿Listo? Entonces, pues el primer modelo que nosotros planteamos es el modelo de segmentación. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando hacemos un modelo de segmentación? Es encontrar grupos que tengan características o que tengan propiedades similares, en función de ciertas variables, en función de ciertas características, ¿cierto? Entonces, en este caso, para el sector retail y de analítica de consumo masivo, pues a nosotros nos interesa encontrar cuáles son esos grupitos de clientes que tienen un comportamiento de compra similar, ¿cierto? Que adquieren los mismos productos, que tienen periodos o intervalos de fecha de compra y de facturación similares, que seguramente también por sus características como el grupo etario al que pertenecen, como el género, como el estado civil, entre otras ya características de cada persona, pues determinan el comportamiento de compra. ¿Listo? Entonces, en este caso específico, en este escenario que vamos a mostrar, pues nosotros definimos que nuestro clúster va a estar encaminado según los productos que adquieren y según también la cantidad de productos que adquieren en un periodo de tiempo específico. ¿Listo? Cuando nosotros ya terminamos de correr este tipo de modelos, podemos encontrar respuestas a preguntas de negocio como cuáles son los productos más importantes que determinan cada uno de los segmentos, cuál es el segmento más grande, cuál es el que representa mayor ventas en términos monetarios, pero también en de unidades, quién es el que me compra más, quién es el que me compra qué producto, ¿cierto? ¿Cuál es la periodicidad de esa compra? Y ese tipo de respuestas que nos permiten proponer estrategias comerciales de venta para el consumo masivo, pues ya no las vamos a hacer en base a la intuición, a lo que pensamos, sino a un modelo estadístico robusto que nos provee esas respuestas a partir de los datos históricos. ¿Listo? Entonces, como lo mencionábamos, pues en primer lugar, nosotros especificamos cuántos son los clústeres que nosotros queremos calcular. La idea es que este tipo de ejercicios sean dinámicos y que cambien en función de los requerimientos que nosotros tengamos. Por ahora, nosotros elegimos que vamos a determinar 4 clústeres diferentes y pues lo primero que debemos empezar a analizar y evaluar es cuáles son las variables que realmente para mí determinan los diferentes segmentos. Entonces aquí lo que tenemos es una lista de los productos de las compras de nuestros clientes y vemos que los principales 4 son las frutas, la carne de cerdo, las aromáticas y la leche en polvo. Digamos que estos son los principales productos que determinan que un cliente pertenezca o no a alguno de los grupos o de los clústeres. ¿Listo? Ahora bien, si nosotros vamos a revisar las dos principales categorías, que cuáles son frutas y carne de cerdo, pues me gustaría entender cómo es el comportamiento de compra de cada uno de ellos. Para eso vamos a analizar esta gráfica que tenemos aquí a este lado. Y lo que me representa el tamaño de cada burbuja es cuántos clientes tengo en cada segmento. Entonces, indiscutiblemente, pues el segmento 3 es el que mayor cantidad de clientes tiene
y el segmento 2 es el que menor cantidad de clientes tiene. Pero aquí pasa algo muy interesante y es que aunque este segmento tiene menor cantidad de clientes, tengo mayor consumo ¿de qué? De las dos principales categorías de producto que determinan los clústeres, que son en este caso frutas y carne de cerdo. Por esa razón probablemente es que estas dos categorías pues representan las variables más importantes para determinarlos. ¿Listo? De la misma manera, pues entonces podríamos decir que el clúster 1 pues me compra muchas más frutas de lo que me podía comprar en carne de cerdo, a diferencia del clúster 4 que me compra más carne en vez de frutas, y el clúster 3, que es el que mayor cantidad de clientes tiene, pues tiene un consumo muy bajito de esos dos productos. ¿Listo? Entonces, de esta manera rápidamente nosotros podemos identificar cómo esas dos principales categorías afectan a mis clústeres en función del valor de la venta y también del tamaño de cada uno de los clústeres. Muy bien. Ahora bien, si nosotros queremos ya empezar a revisar en términos de las unidades que adquieren y de cada uno de los clientes que hacen parte de este análisis, pues tenemos esta gráfica que mostramos aquí. Nuevamente tenemos los dos ejes, el de la carne de cerdo y el de las frutas, y cada uno de estos punticos representa ¿qué? Los clientes. ¿Listo? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que el clúster morado tiene un consumo mucho menor de la carne de cerdo, a diferencia de lo que veíamos previamente, que es el clúster 3, que tiene un mayor consumo para ambas categorías. Y aquí podemos ver cuáles son las distribuciones de los datos y de la información para cada uno de nuestros clientes y de las dos categorías de producto. Dinámicamente nosotros podríamos cambiar esta selección de carne de cerdo por alguna de los otros productos y empezar a revisar estrategias de cross-sell o de upsell dentro de los, del portafolio que nosotros ofrecemos. ¿Listo? Ahora bien, aquí también tenemos una gráfica que me muestra la cantidad comprada por cada uno de los segmentos. Entonces, vemos que aquí el segmento 3 es el que más adquiere, segmento 2 y 1 pues tienen un tamaño similar y el segmento 4 es el menor. Pero si nosotros quisiéramos llevar este análisis a un nivel mucho más profundo, pues nos preguntaríamos, bueno, ¿y qué productos me compra cada segmento, cierto? Para hacer una identificación que nos permita proponer estrategias adecuadas para cada uno de ellos. Entonces aquí lo que vemos es la lista de todos los productos que nosotros incluimos en nuestro análisis junto con los segmentos que ya calculamos previamente. Entonces vemos que el segmento 1, pues digamos que la mayoría de productos que me compra son frutas, ¿sí? Aquí en leche en polvo pues tenemos una repartición un poquito más equitativa, a excepción del segmento 4, pero aquí llegamos a la carne de cerdo y pues el segmento 4 es el que mayor me compra, ¿sí? Este producto es determinante para este grupo de clientes, porque si nos damos cuenta en las otras categorías pues tenemos una participación mucho menor, ¿listo? Entonces, aquí específicamente nosotros podemos responder qué productos me compra o prefiere cada uno de nuestros clústeres, ¿listo? Ahora bien, si nosotros relacionamos esta información con los periodos de compra de cada uno de ellos, pues vemos que, por ejemplo, el segmento 2, la mayoría de las compras las hizo hace menos de 13 días, ¿listo? Es decir, la frecuencia de las compras es mucho mayor, a diferencia, por ejemplo, del segmento 1, que la última compra, solamente el 10% la hizo en los últimos 13 días. ¿Dónde se concentra la mayoría de los clientes de este clúster? Aquí. Es un periodo de tiempo largo porque es casi de 1 año y medio dentro de las últimas compras que nosotros tenemos registradas. Ese patrón, fíjense que es muy interesante porque se repite también para el grupo 3 y ya finalmente el grupo 4, pues el promedio de compra de los últimos días fue más o menos 50. ¿Listo? Entonces, toda esta información la podemos correlacionar para precisamente extraer conclusiones y responder las preguntas de negocio que nos permitan proponer estrategias adecuadas. Y una de esas estrategias que nosotros buscamos encaminar precisamente es cuáles son los productos que debemos ofrecer en una estrategia de cross, ¿cierto? Y para eso vamos a nosotros desarrollar un modelo de propensidad. ¿En qué consiste un modelo de propensidad? En calcular cuál es la probabilidad de que un cliente me compre ciertos productos, ¿cierto? Porque precisamente eso es la propensidad, es la probabilidad de que un cliente realice cierta acción. Para nosotros va a ser precisamente comprar un producto. Para ello podemos utilizar algoritmos como árboles de decisión, random forest, regresiones logísticas
Y lo que hace el modelo es aprender de los datos históricos, ¿cierto? Aprender del pasado para calcular precisamente ese puntaje de propensidad. El escenario que nosotros vamos a evaluar en este caso, pues, es el de unas campañas que nosotros realizamos y tenemos identificados los clientes que participaron y que compraron durante esa campaña. Sin embargo, pues también tenemos los datos de los clientes que compraron esos mismos productos durante fechas o periodos no promocionales. Nuestra intención es determinar cuáles son los clientes que con mayor probabilidad van a adquirir los productos en la siguiente campaña que nosotros hacemos. La siguiente campaña va a tener 4 productos: aceites y vinagres, frutas, pastas, quesos y quesitos. Entonces, mi intención es que la campaña tenga el ROI lo más alto posible, ¿cierto? Que el retorno sea el máximo en función de los recursos limitados con los que las áreas de marketing cuentan. Entonces, para ello, debo buscar a aquellos clientes que muy probablemente van a adquirir los productos, ¿cierto? Y más aún, ofrecerles otro producto que probablemente van a comprar para complementar su factura, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con este tipo de resultados que tenemos aquí? Es analizar esta gráfica que estamos viendo. ¿Qué es lo que representa cada punto? Un cliente. Muy bien. ¿De qué depende el punto de ubicación de cada uno de mis clientes? Entre más arriba esté el puntico, quiere decir que con mayor probabilidad o con mayor nivel de propensidad me va a adquirir el producto. ¿Listo? Entonces aquí sería clave, por ejemplo, estos clientes que tenemos aquí en la parte superior son los que mayor probabilidad me van a comprar frutas, me van a comprar pastas, quesos y quesitos o aceites y vinagres. ¿Listo? Pero ¿y de qué depende la ubicación del punto hacia la izquierda o hacia la derecha? Bueno, si precisamente este cliente con mayor probabilidad me va a comprar pastas también, o en este caso este sería con quesos y quesitos. Entonces, idealmente nosotros ofreceríamos los pares de productos a estos clientes específicos que tenemos acá, a estos clientes que tenemos aquí específicos, e igualmente para estos otros grupos de productos que vamos a promocionar en la siguiente campaña. De esta manera, visualmente, podemos ver cómo es la distribución de nuestros clientes, con qué probabilidad van a adquirir el producto principal y también el producto secundario. Si nosotros queremos identificar y personalizar las campañas, pues vamos a seleccionar este grupo de clientes que tenemos acá y vemos cuál es el ID de mi cliente, cuál es el top de la categoría que estamos seleccionando, en este caso frutas, y vemos cuál es la segunda categoría principal que deberíamos ofrecer. Tenemos también los detalles de cuántos días desde la última compra, la cantidad de producto que adquirió, el valor de la compra y ya los valores estadísticos que determinan la respuesta a nuestra campaña. ¿Listo? Igualmente, si nosotros seleccionamos este grupo de clientes que tenemos acá o este grupo de clientes, tenemos el detalle de cada uno de ellos, cuál es el producto que debemos ofrecer y cuál es el producto secundario que probablemente me compre. ¿Listo? Y finalmente aquí en la parte inferior podemos ver cuántos clientes según el gasto total tenemos. Aquí vemos que la mayoría adquieren entre 200 y 500, ¿cierto? Esta es la distribución casi normal con tendencia hacia la izquierda. Y también vemos cuál es el top de los segundos productos versus la cantidad de clientes que lo van a adquirir. Entonces rápidamente aquí podemos ir al nivel de detalle del cliente, qué producto ofrecer y qué producto complementar la compra. ¿Listo? Y finalmente también tenemos un modelo de afinidad, que lo que busca es encontrar dentro de los datos históricos cuáles son los productos que fueron adquiridos simultáneamente. Una vez que él tiene todas las posibilidades para cada uno de los clientes, calcula un score de afinidad que se llama el índice de Jacquard. Y después lo que hacemos con este índice es traducirlo en un valor de distancia, ¿sí? En un valor numérico de distancia que representamos a través de este gráfico para facilitar el análisis. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de estos markers que tenemos acá representa un producto. Eso quiere decir que este grupito que tenemos acá fue comprado simultáneamente más de una transacción. Igualmente estos que están acá y estos que tenemos en la parte inferior. Sin embargo, si yo voy a relacionar, por ejemplo, la leche o los panes que tenemos acá con alguno de los productos, pues vemos que el índice de Jacquard o de afinidad no es alto y por lo tanto no deberíamos proponerlo en una estrategia de venta conjunta. ¿Listo? Estos que tenemos acá, por supuesto, sí. Este grupo que tenemos acá también. Y este grupo que tenemos aquí en la parte inferior también. ¿Listo? Entonces, visualmente podemos identificar cuáles son los clústeres de productos. Aquí automáticamente vemos que se generaron 3. Pero en función de los datos y de los históricos, pues podríamos tener más de esta cantidad que estamos mostrando. Ahora bien, si por ejemplo nosotros seleccionamos este grupito
y actualizamos el gráfico de calor que estamos mostrando aquí, pues él nos muestra específicamente cuáles son estos datos que tenemos acá. ¿Y qué pasa? Que solamente se selecciona la cuadrícula que tiene una correspondencia con los productos que tenemos aquí, como frutas, carne de cerdo, salsas, verduras, pollo y carne de res. ¿Listo? Y podemos ver, por ejemplo, las verduras con las frutas, cuál es el índice de afinidad, luego ahora con las salsas, luego ahora con la carne de res, con la carne de cerdo, y tenemos el detalle para cada uno de los pares o de las posibles combinaciones que podamos tener. ¿Listo? Si hacemos lo mismo con este grupito de productos y actualizamos la gráfica, también vamos a tener el detalle. Entre más verde sea el color que está representado, pues mayor nivel de afinidad vamos a tener entre cada uno de ellos. ¿Listo? Digamos que estos son modelitos de analítica avanzada que nos proveen respuestas a preguntas de negocio para proponer estrategias que no sean basadas en la intuición, sino en resultados estadísticos, producto del aprendizaje automático de los datos que nosotros tenemos. ¿Listo? Ahora bien, si nosotros también queremos aprovechar las capacidades de analítica avanzada, pero en términos de georreferenciación, pues vamos a desplegar en este caso este gráfico que tenemos acá y que nos muestra. Cada uno de los puntos representan los puntos de venta de nuestro retail y el color que está por detrás lo consumimos desde un servicio que viene del DANE, que nos muestra cuál es la proyección de la población para 2020. De manera que nosotros podemos correlacionar cómo son las ventas ahorita, ¿cierto? Con la proyección de la cantidad de personas que vamos a tener en 2 años, ¿listo? Por ejemplo, entre más oscuro el color, pues vamos a tener mayor cantidad de personas, como nos muestra aquí la leyenda, ¿listo? Y fácilmente, pues aquí podemos identificar a través del color de los markers cuáles son las ciudades en las que tenemos mayor nivel de comercialización. Aquí, por ejemplo, coincide el departamento con la cantidad y el volumen de ventas que nosotros tenemos, ¿listo? Ahora bien, si nosotros también, por ejemplo, quisiéramos evaluar diferentes puntos de venta que nosotros tenemos y saber en qué departamento están ubicados automáticamente. Ahorita lo estamos haciendo con un ejemplo genérico de ciudades y departamentos, pero se podría ubicar a las zonas de venta que recorren los vendedores, a los diferentes puntos de los canales, ¿sí? En fin, en función de los requerimientos, pues él rápidamente identifica que estos puntos que están acá están dentro de la misma área, en este caso departamento, igual que estos que están acá, igual que estos que están acá. Es decir, este cálculo es completamente dinámico y yo no tengo que decirle que este punto corresponde a tal ubicación, sino que él automáticamente lo renderiza y lo georreferencia. ¿Listo? Pero ahora bien, si nosotros nos vamos a las preguntas de negocio sobre las ventas, que probablemente no podemos descubrir a través de una tabla, ¿por qué? Porque es estática, porque es un reporte plano. Nosotros, por ejemplo, vamos a evaluar la zona norte del país y vemos cómo es la tendencia de las ventas para cada uno de ellos. Aquí vemos que la serie de tiempo pues tiene estacionalidades, en donde las ventas aumentan en Q4 para todos los años, igual que también el número de clientes. ¿Listo? Si nosotros, por ejemplo, ahora evaluáramos la zona centro del país, pues también vemos que esta tendencia se repite y hay trimestres en los que sí hay una relación directamente proporcional entre el número de clientes y también las ventas que nosotros tenemos. Adicionalmente podemos evaluar cuáles son los principales productos que comercializamos en cada uno de esos puntos y a qué canal o a qué sector pertenecen esos clientes. Vemos que la distribución es casi equitativa para los 3 sectores que nosotros atendemos, que es consumidor, empresarial y oficina en casa. Y también podemos evaluar la gestión de nuestras ventas en función del valor real, en función del volumen que vendemos, si está por encima o por debajo del promedio en general, y también en términos del cumplimiento de la meta que nosotros tenemos. ¿Listo? Nuevamente, si seleccionamos alguna de las zonas, pues todos los gráficos se actualizan y nos muestran rápidamente para estos 2Q de 2015 cómo son las ventas, dónde fueron las ventas específicamente, cómo es el cumplimiento de la meta, si permanecen productos por encima o por debajo del promedio para esos periodos de tiempo o cambia cuando yo selecciono alguno de los Q que tiene mayor nivel. ¿Listo? Igualmente, si nosotros tenemos también entregas y pedidos para nuestros clientes, pues aquí rápidamente podemos ver cómo son los niveles de servicio para cada una de esas ubicaciones. Entonces, aquí tenemos
los colores que identifican en cada marker cuál es el promedio de los días de entrega. Aquí, por ejemplo, la mayoría se entregan en menos de 3 días, tenemos uno entre 3 y 5 días o entre 5 y 7 días. Y aquí, por ejemplo, en esta ciudad no tenemos pedidos que se entreguen mayor a 5 días, aquí ninguno se entrega antes de 3 días para medir los niveles de servicio propios o si tercerizamos los servicios de entrega. ¿Listo? Nuevamente vemos también el número de pedidos. Fíjense que permanece la tendencia a aumentar el valor con la estacionalidad de la serie de tiempo para Q4 en todos los años y yo podría tener el detalle bien sea a nivel de año, a nivel de Q o finalmente también a nivel de mes. ¿Listo? Aquí vemos que efectivamente pues octubre y noviembre y diciembre son los que elevan esos picos que ya vimos previamente. Y también podemos revisar este gráfico. Este gráfico es un gráfico de calor que me permite identificar tendencias o patrones horizontales o verticales. Entonces aquí rápidamente yo identifico que para todos los meses que tenemos acá, pues Cali tiene un mayor nivel de ventas, ¿cierto? Digamos que permanece la tendencia. Para Montería tenemos un nivel de tendencia bajito porque los colores son rojos que están asociados a un menor nivel de venta precisamente. Y para octubre, si nosotros ya hacemos un análisis vertical, pues podríamos ver que efectivamente en este mes no tenemos ventas tan altas como en los otros, al igual que en febrero. Este tipo de análisis también los podemos hacer con días de la semana, con horas, para encontrar precisamente patrones que se repitan, tanto verticales como horizontales. ¿Listo? Y ya al final tenemos la tabla de detalle que nos permite consultar las órdenes, cuál es la transacción, cuál es la fecha de entrega estimada, el tipo de envío y todos los detalles asociados a cada uno de los pedidos. ¿Listo? Ahora bien, si nosotros también tenemos un análisis de ruteo, como el que vamos a mostrar aquí, podemos elegir diferentes viajes dentro de la lista y vemos cómo se desplegan automáticamente y nos muestran cuáles son los puntos de entrega y recogida de los productos que nosotros distribuimos. Para este caso vamos a hacer un análisis de los diferentes proveedores. Tenemos 4 proveedores y aquí podemos identificar que, por ejemplo, el proveedor D pues tiene la mayor cuota de los pedidos que nosotros entregamos, pero también tiene niveles de incumplimiento más altos que los demás. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, 6 órdenes con un retraso de 2 días, 45 órdenes con un retraso de 1 día. ¿Listo? A diferencia de los otros que tenemos aquí en la parte inferior, que es el A y el D, que la mayor demora que tenemos es máximo de 1 día, que representa el 12% del total de pedido que tenemos. ¿Listo? Entonces, este tipo de gráficos nos permiten evaluar la gestión de nuestros proveedores en función del nivel de servicio que nos ofrecen. Pero no solo en términos de tiempo, sino también de la cantidad entregada, despachada y ordenada. Aquí rápidamente podemos evidenciar cuáles son los niveles de entrega, de orden y de despacho de cada uno de ellos y ver que tenemos algunas inconsistencias, por ejemplo, con el proveedor C, con el proveedor B y con el proveedor D, al que yo le entregué ciertos productos, pero él no hizo la entrega o el delivery completo a mi cliente final. ¿Listo? Y finalmente aquí ya en la parte inferior pues tenemos el detalle de los productos que fueron entregados, cuál es el proveedor, cuál es el número de la orden asociada y cuáles son los ítems asociados a cada una de esas órdenes. ¿Listo? Y finalmente también tenemos un análisis de un rutero interno para evaluar la gestión de nuestros vendedores. De las visitas que tienen estimadas para cada día, cuáles son las visitas que realizaron fuera del rutero, cuál es ese porcentaje, cuáles son las visitas agendadas con pedido que tenían, el porcentaje, cuál es el valor del pedido que recogieron, cuántas visitas tuvieron cobro, cuál es el porcentaje de esas visitas y cuál es el valor final del cobro. ¿Listo? Si, por ejemplo, nosotros aquí decidimos filtrar y elegir estos viajes que tenemos aquí, por ejemplo, los colores pues nos muestran cuáles son los puntos de entrega para optimizar las rutas y los planes que nosotros proponemos, ¿cierto? Vemos aquí, si nosotros seleccionáramos muchas más para ver a nivel general, bueno, cómo es la tendencia de las visitas, ¿cierto? ¿Cuál es el promedio del cobro? ¿Cuántas tuvieron pedido? ¿Cuántas estaban por fuera del rutero? ¿Cuáles son los principales motivos para cada periodo de tiempo por el cual no tuvimos una venta, ¿cierto? El local estaba cerrado o ocupado, el cliente no se encuentra, o incluso también tenemos la compra de la competencia, ¿listo? Y aquí en la parte inferior ya podemos ver el detalle de cada uno de nuestros clientes. Vamos a seleccionar
un grupo más pequeño de datos y vemos cada uno de nuestros clientes y el valor de la compra y cuántas visitas ha tenido. Entonces, por aquí, por ejemplo, tenemos un outlier muy interesante en el que este cliente que tenemos acá, pues tiene un valor de compra alto, aunque no le hemos realizado tantas visitas, a diferencia de este que tiene muchas visitas y pues también tiene un valor alto de compra. ¿Listo? Y podemos analizar cómo es la relación entre esas dos variables. Entonces, a grandes rasgos, esta es la información que queríamos mostrarles en función de los desafíos y los retos de la industria de analítica de consumo masivo, siempre soportándonos en los objetivos de negocio y cómo podemos apalancar e impulsar la consecución de esos objetivos con soluciones analíticas que por detrás, obviamente, analicen los datos que nosotros tenemos. Dani, no sé si hay preguntas, dudas. Ok, Estefanía, muchísimas gracias. Bueno, las personas que nos acompañan en el webinario el día de hoy, agradezco pongan sus preguntas en la sección del chat. No sin antes, mientras van dejando las preguntas, voy a ponerles en pantalla una encuesta bastante simple para que por favor me ayuden a responderla. Estefanía, tengo un par de preguntas que nos dejan en el chat y la primera es, ¿qué cantidad de datos son necesarios para hacer este tipo de análisis que nos mostraste? Bien, pues es importante tener una muestra representativa de datos. Si, por ejemplo, estamos hablando de un forecast, pues deberíamos tener por lo menos 5 puntos o 5 periodos en el pasado para diferentes años, si el forecast es mensual. Es decir, yo debería tener 5 enero, 5 febreros y así para todos los meses. ¿Listo? E igual siempre hay que evaluar los indicadores de la calidad del modelo estadístico, que nos puede indicar si en algún momento necesitamos más datos, agregar o retirar variables. Digamos que esa pregunta depende, uno, del modelo y dos, de la calidad de los datos. Ok, perfecto, Estefanía. ¿Esta demostración que nos hiciste en el día de hoy fue con alguna solución en particular? Sí, fue elaborada con Spotfire, que es una herramienta que lidera y puntúa en el cuadrante de Gartner por sus capacidades de no solamente analítica descriptiva, sino también analítica avanzada y una excelente performance con grandes cantidades de datos. Ok, perfecto, perfecto, Estefanía. Bueno, les vuelvo a recordar, agradezco me apoyen con la encuesta que tienen en pantalla. Son 3 preguntas bastante simples. Agradezco su respuesta. Pues bien, Estefanía, aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué pasa con empresas grandes o multinacionales que no tienen toda la data centralizada? Para mí el reto más alto de empresas de retail tradicionales y grandes que viene liderando el mercado es la recolección y centralización de la data. Sí, de acuerdo con Natalia, en el sentido que siempre en los proyectos el 70 o el 60% del tiempo y del esfuerzo que vamos a invertir se concentra en el tema de preparación de los datos, de modelamiento, de transformación y de consolidación. Sin embargo, es importante no perder del foco que allí no es donde nosotros podemos agregar valor a nuestros procesos de negocio. ¿Dónde se agrega valor? En el análisis de la información, en las respuestas que nosotros podamos obtener. Entonces, por supuesto, es importante tener un buen gobierno de datos, la información centralizada, al menos para este tipo de iniciativas muy puntuales, en el que probablemente sí podemos consolidar la información que necesitamos para responder específicamente estas preguntas. Y ya después iremos escalando la solución para temas de autoservicio o ir expandiendo los modelos. Ok, gracias, Estefanía. Bueno, nos dejan otra pregunta, con gusto, Natalia, nos dejan una pregunta adicional y es, ¿cuál es el tiempo promedio de implementación de un proyecto de este tipo? Yo creería, Dani, que en promedio, por supuesto en función de los requerimientos, entre 2 meses y 3 meses. Ok, perfecto. Pues bien, Estefanía, no tenemos más preguntas. Muchas gracias a las personas que me ayudaron a responder la encuesta que tenían en pantalla. Igualmente en pantalla están viendo mis datos de contacto. En los próximos días les estaremos enviando la grabación de este webinario y esperamos nos puedan acompañar en los siguientes webinarios que estaremos programando. De nuevo, Estefanía, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Un feliz día para todos. Muchas gracias, buen día.